Que ha realizado el INS tan importante durante estos 2 últimos años, que ha protagonizado también los estudios técnicos de las variantes de la COVID-19, información muy importante. Y de esta manera inicia la ceremonia de la conmemoración de los 125 años de vida institucional del Instituto Nacional de Salud. Escuchemos. Con el nombre de Instituto de Vacunas, el actual Instituto Nacional de Salud es un organismo público ejecutor del Ministerio de Salud, dedicado a prevenir y controlar las amenazas de salud pública, mediante la conducción de investigación y desarrollo tecnológico, la generación de evidencias, la producción de bienes estratégicos, la vigilancia y servicios especializados en salud pública, como el diagnóstico molecular de COVID-19. Acompañan al señor Presidente de la República, el Ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez. Asimismo, agradecemos la presencia de las dignas autoridades que nos acompañan el día de hoy. Palabras del jefe del INS, Víctor Suárez. Bueno, buenos días, señor presidente, buenos días, señor ministro, buenos días, presidente delegado, señor viceministro. Muchas gracias por acompañarnos en este aniversario 125 de la institución, que representa mucho para todos nuestros trabajadores. En 1896 fue creado por primera vez el INS para enfrentar una pandemia, la pandemia de la viruela, y precisamente para empezar a utilizar la primera vacuna que se desarrolló en el mundo. 125 años después estamos nuevamente aquí frente a otra pandemia y también buscando una nueva vacuna para poder enfrentar esta enfermedad. Y el INS ha podido, creo, responder a esta urgencia, a esta necesidad de la prevención y control de esta pandemia, caracterizándose por la resiliencia, por su capacidad de adaptarse a estos nuevos retos y asumirlo con compromiso y con eficiencia. Y el INS en sus 125 años también ha ido creciendo, extendiendo sus capacidades a ver otros temas de la salud pública del país, como la alimentación y nutrición, el control de calidad, la salud ocupacional y todos otros temas que son importantes, incluso generando evidencia científica para sustentar las decisiones que se van a tomar en el Ministerio de Salud. El INS ha ido adaptándose a las necesidades del país y nos queda mucho más por delante. Tenemos proyectos hacia adelante como es la nueva estructura del INS para fortalecer la investigación y la rectoría en innovación en salud, la propuesta de la creación de una planta de producción de vacunas para el país y además el crear un centro de evaluación de tecnologías en salud que proporcione la evidencia para los planes esenciales en salud, los planes complementarios y otras iniciativas más como fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Tenemos este proyecto de Banco Mundial de 300 millones de soles que creemos que va a fortalecer la capacidad de respuesta nacional frente a estas pandemias y desarrollar estas capacidades de salud pública. Entonces, tenemos un INS que se ha adaptado a las necesidades de salud y tiene retos nuevos hacia adelante y está encaminándose hacia ese futuro. Lo que sí no ha cambiado, creo, en todos estos 125 años es el personal. Nuestro personal tiene un compromiso sincero, profundo con la ciencia, con la ética profesional y con la integridad, y eso es lo que no ha cambiado y es lo que nos ha caracterizado. Y finalmente, señor ministro, señor presidente, agradecerles por el Programa Nacional de Vacunación que ha aliviado el dolor de las familias peruanas y de nosotros también. Muchas gracias. A continuación, palabras del Ministro de Salud, Óscar Ugarte. Muchas gracias, señor Presidente de la República, señor Jefe del Instituto Nacional de Salud, señor Viceministro de Salud Pública, señores representantes de las diversas instancias del Ministerio, señoras y señores. Para mí es sin duda un honor poder participar en esta ceremonia celebrando el 125 aniversario de la institución, que ya de por sí, señor presidente, marca una distancia porque el Ministerio de Salud se creó tiempo después. El Ministerio de Salud se creó en 1935, 2 años después de la Constitución del 33 que reconoció derechos en salud. Para eso se creó el Ministerio. Pero el Instituto Nacional de Salud se creó a fines del siglo XIX por las circunstancias de necesidad de crecimiento en investigación para la época.
y desde ahí el instituto ha seguido una tradición siempre adelante, siempre permanente, en una tarea que es fundamental y que hoy es un tema siempre de discusión, creando evidencias. Es decir, creando los elementos de conocimiento necesarios para definir políticas, para definir metodologías, protocolos. Esa trayectoria del Instituto Nacional de Salud, que sin duda es una de las más extensas en América Latina, le da la calidad que tiene y el reconocimiento que le es otorgado en el contexto internacional, particularmente en el contexto latinoamericano y más específicamente sudamericano, porque ha estado en todas las circunstancias críticas de la salud pública en toda esta época, para todos los retos que se ha tenido que enfrentar. Uno de los últimos anteriores a esta pandemia fue el cólera, que significó a inicios de los 90 un reto increíble. Pero yo quisiera nomás insistir en esta ceremonia que el Instituto Nacional de Salud es el eje articulador entre la investigación, que normalmente proviene de las academias, de las universidades, y las necesidades de la salud pública. Tiene como ente rector en investigación en salud esta función que ya en años anteriores llevó a definir, por ejemplo, prioridades para la investigación y convertirse en un orientador de las diferentes iniciativas de las universidades, institutos de investigación, etcétera, que muchas veces se generan a partir de los intereses institucionales particulares, pero el gran rol del Instituto Nacional de Salud es orientar todo ello y conducir hacia los grandes retos que nos plantea la salud pública y por lo tanto a las soluciones que esto debe servir. Pero no solo en ese proceso de investigación, sino en otra función sumamente importante, que es la formación de los investigadores, que significa una escuela con la cual el país puede contar ahora después de estos 125 años de vida institucional. Es por todo ello, señor presidente, que como ministro de Salud yo rindo el más alto reconocimiento al Instituto Nacional de Salud en la persona de su jefe institucional, pero de todos los trabajadores que aportan cotidianamente para ese objetivo. Muchas gracias. Palabras del señor presidente de la República, Francisco Sagasti. Señor Ministro de Salud, Óscar Ugarte, señor Viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, señor Jefe del Instituto Nacional de Salud, don Víctor Suárez, señor Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado, Alberto Valenzuela, en fin, estimados exdirectores del INS, en el caso de alguno, y todas las personas que están trabajando, estimados trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Salud y invitados y compatriotas. Para una persona como yo que ha estado mirando lo que ha sido la evolución del conocimiento científico y tecnológico en el mundo durante 5 siglos, debo confesar que una de las cosas que he venido haciendo durante mucho tiempo ha sido examinar cómo es que a partir de principios del siglo XVII y finales del siglo XVI empezó a crecer la idea de la investigación científica aún muy lejana de lo que es el desarrollo tecnológico. Una de las figuras claves en ese proceso, además por supuesto de Descartes y otros más que afianzaron el método científico, fue el británico Sir Francis Bacon.
Lo que hizo Bacon fue una cosa realmente extraordinaria, aunque él no se diera cuenta que lo estaba haciendo. Francis Bacon fue, en primer lugar, una persona que, por decirlo así, institucionalizó y normalizó lo que era el proceso de investigación científica. No fue un gran investigador él mismo, pero sí un estudioso de lo que era el proceso de generar conocimientos, juntando estas cosas que ha mencionado el señor ministro de Salud, la evidencia empírica con la teoría. Cómo extraer del mundo real aquellos aspectos que nos sirven para conocerla mejor, elevarlas a un nivel conceptual que permitan elaborar y proponer algunas cosas novedosas, algunas hipótesis, algunas ideas sobre ciencia que luego de haberse formulado tenían que contrastarse con la realidad. Esta fue la contribución de Sir Francis Bacon en la parte metodológica, pero también fue el primero en plantear que el conocimiento, que la investigación debería estar al servicio de la humanidad. Fue el primero que dijo que la investigación no era solo una cosa académica, una cosa escolástica para probar la mayor gloria de Dios o para entretener al emperador, etcétera, sino que tenía una utilidad práctica. Para aquellos que estén interesados, les sugiero que si consiguen el texto de Sir Francis Bacon, que fue publicado póstumamente en 1627, que se llama La Nueva Atlántida. En esta fábula, y lo curioso es que él plantea la posibilidad y lo describe como en una isla en el Pacífico se había creado una sociedad en la cual los científicos, los investigadores eran quienes regían los destinos de esa nación. Curiosamente, el barco que llegó a esa isla, de acuerdo a Sir Francis Bacon, partió nada menos que del Callao. El libro se llama, es una fábula, La Nueva Atlántida. Pasemos 200, 300 años después. A fines del siglo XVIII, cuando ya la viruela estaba realmente campeando en diferentes partes del mundo, la esposa de un cónsul de Inglaterra en Istambul, en Turquía, llevó la noticia de que en Turquía, en esa época, en el Imperio Otomano, se luchaba contra la pandemia inoculando a las personas con algo que no se describía muy bien, pero que eran secreciones de las personas que estaban contagiadas. Esto llegó a manos de un investigador británico que luego de comprobar con la viruela de que las mujeres que trabajaban en el campo ordeñando las vacas que tenían el virus de la viruela no se contagiaban. Así, a fines del siglo XVIII empezó en Londres primero y en otras partes una batalla muy fuerte para instaurar lo que es el proceso de vacunación como una práctica normal. Han pasado muchos años, al igual que entonces todavía hay personas que se resisten a ser vacunados. Y yo creo que esa es una tarea pendiente que tenemos que tener todos. Casi 100 años después del descubrimiento de la primera vacuna, se fundó el Instituto de la Vacuna en el Perú, como nos ha recordado tanto el señor director como el señor ministro de Salud. Por eso, realmente es un gran gusto para mí, como alguien que ha estudiado la evolución del conocimiento y sus aplicaciones en salud, en la industria, en los servicios, etcétera, ver que el Instituto Nacional de Salud cumple 125 años de vida ininterrumpida, prestando servicios de calidad a toda la ciudadanía, sobre todo en momentos, como ha sido destacado anteriormente, de emergencia sanitaria, de emergencia de salud. El instituto cambió
de nombre en 1981, 81 son 40 años, ¿no es así? Ya se transformó de ser un instituto de vacunas a ser un instituto de salud a nivel nacional. Me consta que el trabajo que ha venido realizando durante la pandemia ha sido extraordinario. Han ayudado a identificar, como lo hacen ahora de una manera mucho más rápida, secuenciar el genoma de las diferentes variantes que tiene el virus, viendo cómo algunas mutaciones se agrupan o no se agrupan y llegan a constituir variantes que pueden ser de interés o variantes de cuidado, como las llama, de preocupación, como las llama la OMS. Durante toda su existencia, habiendo empezado por la viruela 100 años después de lo que fue Inglaterra, dicho sea de paso, el Instituto Nacional de Salud está haciendo una labor mucho más amplia que la que inició hace 125 años. Además de proteger la salud de la manera en que he mencionado y lo han mencionado a través de las vacunas, está dedicado a prevenir, controlar una variedad de enfermedades tales como tuberculosis, VIH, malaria, dengue, nunca logró pronunciar, chikungunya, entre otros, y por supuesto el COVID-19. Pero no es solamente eso lo que hace este instituto. Tiene varios centros. Un Centro Nacional de Salud Pública, con el que imagino el señor viceministro debe trabajar continuamente. Un Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, porque no es solo curar, es también prevenir, sobre todo en los ambientes de trabajo. Un Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que cumple un papel importantísimo tanto para rescatar aquellos alimentos tradicionales de alto valor nutritivo como para dar información que impide una de esas epidemias silenciosas que tenemos en nuestro país, la epidemia de la obesidad. Tenemos una comida tan deliciosa en nuestro país que nos excedemos a veces y recordemos, la obesidad es una comorbilidad que nos hace más vulnerables al COVID-19, fundamentalmente porque afecta nuestro sistema inmunológico. Además de eso, un Centro Nacional de Productos Biológicos que son usados en diferentes hospitales, en diferentes centros de salud. Un Centro Nacional de Control de Calidad, sobre todo de medicinas y alimentos, y también un Centro Nacional de Salud Intercultural, que está tratando de ver la manera en la cual las diferentes culturas que constituyen la nación de nuestro hermoso país, ven el problema de salud. Y no solo eso, sino ver qué prácticas ancestrales de salud, qué productos naturales que usan ellos pueden servir también para hacer frente a los problemas de salud, no solo de uno u otro pueblo originario, sino de toda la ciudadanía. Ya tiene en este momento el Instituto Nacional de Salud una serie de herramientas en el sentido legal que le permiten ampliar sus actividades. Como se ha mencionado, tienen el préstamo del Banco Mundial que va a permitir fortalecerlo. Todavía queda pendiente algo que sé que necesita el señor ministro de Salud, no sé si en los próximos 4 días o 5 días podremos hacerlo, aprobar el ROF, el nuevo ROF, que es los institutos de salud. Ojalá que podamos hacerlo antes de terminar, es una tarea que nos habíamos autoimpuesto al ver que se necesitaba actualizar el reglamento de organización y funciones de esta institución. Sé que la labor que realizan todos ustedes es a veces cansadora, desgastante, estresante, sobre todo en momentos en los cuales hay que producir resultados y evidencia rápido, como los que tenemos ahora con esta pandemia. Y por eso realmente respeto y felicito y celebro el grado de profesionalismo, el sacrificio que todos ustedes, funcionarios del Instituto Nacional de Salud, realizan. Solo me queda, esta es una de las últimas oportunidades que tendré para dirigirme a diferentes instituciones como presidente de la República,
Entre el 28 de julio concluirá nuestro breve mandato, en el cual he tenido el privilegio de contar con la colaboración no solamente de ministros como Óscar Ugarte y de viceministros como Gustavo, sino también de directores del INS como el doctor Víctor Suárez, como el doctor César Cabeza, o el doctor Pachas, en fin. Ha sido un privilegio contar con el apoyo de todos ustedes en momentos muy difíciles, tanto en conocimiento e investigación como en los aspectos logísticos, donde hemos recibido la experiencia y la ayuda de Alberto Valenzuela, que estuvo a cargo del proyecto Legado. En fin, lo único que quisiera decir terminando esta presentación es que ustedes tienen en mí y a través mío a todo el país detrás de ustedes, apreciando la labor que hacen, apreciando su entrega, su compromiso, porque son ustedes los que permiten poner en práctica aquello que dijimos cuando empezamos el gobierno de transición, que nuestra tarea era devolverle la confianza y la esperanza a la ciudadanía. Y es lo que hacen todos ustedes a través de su trabajo en el Instituto Nacional de Salud y sus centros. Muchísimas gracias. Tiene palabra el presidente de la República, Francisco Sagasti, a esta ceremonia de los 125 años de vida institucional del Instituto Nacional de Salud, que ha cumplido un rol muy importante en medio de la emergencia sanitaria de la COVID-19, ¿no? Desde el año pasado en que se presentó este contexto mundial, a nivel mundial, y que esta institución ha cumplido un rol importante y protagonismo en estos últimos años. En estos momentos, el jefe de Estado, junto al ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el jefe del INS, Víctor Suárez, van a develar una placa como símbolo de estos 125 años de vida institucional del INS. La placa, por favor. Este evento muy importante de los 125 años de trayectoria y creación del Instituto Nacional de Salud. Con esta información retornamos a Estudios